Hermanos, buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a continuar con la exposición a la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 13, ya en la tercera sección, la cual, hermanos, me permito leer. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, voy a leer los versos 11 al 14. Leo verso 11, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias por tu misericordia, tu gran amor. Hasta aquí nos has ayudado, has sido fiel con nosotros, nos has sustentado. Y con tu gran misericordia y amor nos has provisto las cosas que hasta aquí hemos necesitado y aún más allá, Señor. Gracias por tu sostenimiento fiel, por Cristo nuestro Salvador, por esa intercesión que hace por nosotros ante el Padre. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y te suplicamos que nos asistas una vez más para predicar tu palabra con fidelidad. Y ilumina, Señor, todos aquellos que nos han de escuchar, para que conforme a tu gracia operes en sus corazones como sea tu propósito en ellos. Ayúdanos, Padre, bendícenos, y que este tiempo sea de mucha edificación para nuestras almas. Cristo, en quien oramos. Amén. Bien, hermanos, el capítulo 13 de Romanos lo podemos dividir en 3 sesiones, y esto pues el texto lo hace de forma natural. En el texto claramente vemos 3 partes, en el verso 1 al verso 7, donde tratamos la relación del creyente con las autoridades superiores. Los versos 8 al 10, donde estuvimos explicando la deuda de amor que nosotros los creyentes tenemos a nuestro prójimo. Y una última sección que ya comenzamos a ver el domingo anterior y que vamos a explicarla con más detalle a partir de hoy. Esa última o tercera sección que la podemos ver desde los versos 11 al verso al 14. Ahora, aunque podemos hacer estas divisiones y que están naturalmente en el texto, no obstante, no debemos, hermanos, olvidar que todo esto no está aislado, no está suelto. Todo esto está unido, e incluso, hermanos, con todo lo que ya hemos visto en el capítulo 12. Y todo esto, hermanos, de hecho que vamos a ver también de aquí en adelante, se relaciona directamente con el llamado de ser un sacrificio vivo con base a las misericordias recibidas, y es una vida basada en el amor cristiano. Todo esto, hermanos, desde el capítulo 12 hasta todo lo que hemos observado hasta aquí en el capítulo 13, tiene como unidad orgánica estos asuntos. La tercera sesión, en el verso 11,
comienza con la expresión "y esto, conociendo el tiempo", a lo que Henry se comenta. Cuando Pablo dice "y esto conociendo el tiempo", él lo traduce y haced esto, él se refiere como mínimo a lo que encontramos en los versículos que preceden inmediatamente a tal exhortación. Por consiguiente, Pablo ahora dice: amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos, pero no lo hagáis solamente porque la ley lo demanda, porque este es el cumplimiento de la ley, sino también y especialmente porque sabéis cuán crítico es este tiempo en que vivimos. Es posible, sin embargo, que al decir "y esto haced", él se esté refiriendo al contexto más amplio que retrotrae hasta el capítulo 12 del verso 1 y todas las cosas subsiguientes. Cierro la cita de Hendricks, de modo que, y esto, el comienzo del versículo 11, vincula no solo el amor al prójimo, debemos amar al prójimo y esto conociendo el tiempo, sino que Pablo también nos está exhortando con "y esto conociendo el tiempo", por ejemplo, a presentarnos a Dios como sacrificio vivo, a no amoldarnos a este mundo, que debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal, que debemos estar en paz con todos los hombres, que debemos bendecir a nuestros enemigos y debemos dejar lugar a la ira de Dios. También debemos someternos a las autoridades civiles, y esto conociendo el tiempo. Todo esto, hermanos, lo debemos de hacer a causa del tiempo en que nos encontramos. Así que vemos claramente cómo este conector con el que inicia el verso 11 une todo el pensamiento y lo liga con lo que hemos visto desde el capítulo 12. Por otro lado, hermanos, la expresión "y esto conociendo el tiempo" no solo nos hace mirar atrás del texto, de todas esas exhortaciones ya explicadas, sino también, hermanos, al resto de los versículos que vienen, que son, podríamos decir, las implicaciones prácticas, espirituales y morales de vivir precisamente en este tiempo en el que nos encontramos. Y que no debemos olvidar, por supuesto, esto no está ligado a ser un sacrificio vivo y no está desligado a una vida llena de amor. Así que, hermanos, vemos entonces esta importante relación con esa expresión "y esto conociendo el tiempo". Así que, conociendo el tiempo, hermanos, en que nos encontramos, vamos a procurar, con la gracia de Cristo, hermanos, a causa del tiempo nos es necesario aplicar todas estas enseñanzas ya vistas, pero también a causa del tiempo vamos a seguir viendo las exhortaciones que Pablo nos hace con base a esto. Así que en el verso 11, en el cual nos vamos a centrar hoy, el cual me voy a permitir leer, Pablo dice, voy a leer solo el verso 11, que es el verso en el que vamos a centrarnos en todo el sermón en esta mañana. Dice: "Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos". Entonces vamos a ver que acá hay otras exhortaciones con base a este tiempo en que nos encontramos. Y vamos a ver en este verso 11 cuál es esa exhortación. Y vamos a ver, aquí se nos hace un fundamento u otro fundamento particular para la misma. Entonces veamos la exhortación y el fundamento particular de ella.
Entonces veamos claramente la exhortación que se nos hace con base en el tiempo en que estamos, y es que es ya hora de levantarnos del sueño. Esa es la exhortación que encontramos, hermanos, en el verso 11. Lo primero que considero al verla es, hermanos, preguntarnos, ¿acaso puede un creyente estar dormido? Pues lo preguntamos porque la exhortación implica a que debemos levantarnos. Y si debemos levantarnos es entonces porque existe la posibilidad de que estemos en un sueño, estemos dormidos. ¿Y acaso puede un creyente estar dormido? ¿Acaso puede un creyente haber caído en el sueño de este mundo? La respuesta es evidentemente sí. Pues aquí, hermanos, es a los creyentes a quienes se les está mandando o exhortando a despertar. No olvidemos que Pablo escribe a cristianos que están en Roma. No le está hablando principalmente a personas no salvas o personas que no son creyentes. Al parecer, muchos creyentes estaban somnolientos y tenían algo de la misma ceguera espiritual que los incrédulos por voluntad propia tienen en algunos asuntos. Podemos ver que si Pablo les exhorta a levantarse del sueño, es posible que los romanos, los creyentes de Roma, habían caído en una ignorancia o estaban respondiendo inadecuadamente a su contexto o a la situación en la que se encontraban. Es posible que si Pablo le dice es ya hora de levantarse del sueño, es porque habían caído estos cristianos en una pasividad y que no era acorde a las circunstancias y al tiempo en que vivían. Esto podemos decir es una enfermedad espiritual. Había contagiado a los hermanos de Roma, como también había contagiado a otros hermanos, como vemos en algunas exhortaciones en otras cartas, como Tesalónica, como Filipenses, entre otras iglesias. Así que esta enfermedad había contagiado también a los romanos, y tenemos también y tememos, hermanos, que también nosotros nos podamos contagiar en nuestra época de ese sueño en el que podemos caer. No sé si esto supone para usted una sorpresa, el saber que la iglesia o que aún verdaderos creyentes puedan caer en este mal, pero es perfectamente posible, y de hecho, hermanos, es un serio peligro en el que podemos caer. Si Pablo nos está exhortando, levántate, es hora de levantarte del sueño, eso implica que aún el creyente puede quedar dormido por un momento en los laureles de este mundo y pueda sufrir pecados y consecuencias que seguramente lamentarán en su vida. Así que, hermanos, esta exhortación inmediatamente nos debe despertar a nosotros los creyentes para cuidarnos y para saber que aún como creyentes no estamos exentos de este serio peligro, que debemos tener cuidado, pues caer en este sueño no es algo que ocurra de un día para otro o que ocurra de forma inmediata o repentina. No, caer en este sueño del cual vamos a explicar, esto es un decaimiento gradual, poco a poco, en donde nos vamos volviendo insensibles poco a poco a los asuntos espirituales. Esto puede venir a causa de un desaliento. Este sueño puede ser producido
quizás por la oposición del enemigo a nuestras almas, quizás podemos caer en este sueño por una carencia de una vida de oración, por falta de tiempo con el Señor, debido a un estilo de vida tan ocupado. Y me temo que muchos creyentes hoy se encuentran somnolientos ante las cosas espirituales, porque lastimosamente se encuentran despiertos, atentos y diligentes, pero para las cosas de este mundo. Y están tan despiertos en las cosas de este mundo que duermen en los asuntos espirituales y de importancia para su alma. Y así, hermanos, poco a poco, la vida espiritual de una persona llega a convertirse en una vida monótona y nosotros fácilmente podemos caer en la somnolencia. Entonces somos cristianos que andamos como sonámbulos en los asuntos del Señor. Y casi que vamos los domingos, bueno, esto no es el caso ahora, pero van a la iglesia, ¿verdad? Aún ya como algo mecánico, ¿sí? Como sonámbulos que hacen las cosas sin el debido sentido en la que deben hacerlo. Así que, como dice un autor, es por esta razón que el apóstol Pablo casi parece gritar: ya es hora de levantarnos del sueño. Martín Lutero dice, comentando este texto, leo la cita: y conste que no se refiere a los que están muertos a causa del pecado de la incredulidad, sino a los cristianos que son tibios en su actuar y que, sintiéndose seguros, se pasan la vida durmiendo plácidamente, cuando lo que Él quiere es que transiten por su camino con sumo cuidado, como leemos en Miqueas 6:8. Oh hombre, te declaré lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar solícitamente con tu Dios. Pues los que no muestran esta solicitud, los que no se mantienen vigilantes con temor, estos son los que comienzan pero no avanzan, los que ponen su mano en el arado y miran hacia atrás. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Con el cuerpo salen de Egipto y con el corazón regresan. Van por su camino muy confiados, sin temor de Dios, endurecidos, irrespetuosos, insensibles. Cierro, hermanos, la cita. Así que, amados, ese es el peligro en que esta exhortación nos advierte. Pues repito e insisto, si Pablo le está hablando a cristianos en Roma, es hora de levantarse del sueño, es porque posiblemente algunos cristianos en Roma ya estaban dormidos, como algunos cristianos hoy yacen bajo este sueño. Oh hermanos, porque también has de saber que existe el peligro de dormir en cuanto a los asuntos del Señor. Así que, hermanos, esta exhortación nos advierte de este serio peligro en el que aún el creyente no está exento de caer. Ahora, hermanos, ¿de qué sueño es el que debemos despertarnos? ¿De qué sueño es el que debemos preocuparnos para no caer? Y aquí otra vez me remito a Lutero cuando dice: no hay duda que el apóstol está hablando del sueño espiritual. No estamos hablando aquí del sueño físico de cerrar nuestros ojos o cuando nos dormimos cada noche. Hermanos, no estamos hablando, y yo sé
que usted ya lo ha entendido, lo ha deducido, no es de un sueño físico. Estamos hablando del sueño espiritual. El sueño en el que caemos cuando sumido el espíritu anda en pecados y se entrega al ocio. Podemos decir que estar dormidos, hermanos, es cuando el sueño en que está sumido el espíritu, cuando anda en pecados y cuando se entrega al ocio, la negligencia y el descuido. Aquí de manera particular, por ejemplo, en el uso de los medios de gracia. Con despertarse, se está exhortando a los miembros de la Iglesia de Roma y a todos nosotros a dejar de lado nuestros hábitos pecaminosos. Ya es hora de despertarnos, es decir, ya es hora de dejar nuestros hábitos pecaminosos. Y con la ayuda del Espíritu Santo es hora de avanzar en nuestra santificación. Ya basta, hermanos, el tiempo perdido. Si no avanzamos, hermanos, en la santificación de nuestras almas, es porque de seguro hemos caído en este sueño espiritual del cual Pablo hoy te dice, ya es hora de levantarse. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 34 dice, velad debidamente y no pequéis. Esto es, hermanos, estén despiertos. Velar es estar despierto y debemos estar despiertos debidamente. ¿Para qué? Para no pecar, hermanos. Así que cuando no velamos, sino que dormimos, es cuando nos sumimos en una vida de pecado. Y esto no necesariamente tiene que ser pecados escandalosos, sino, hermanos, pecado cuando nos descuidamos en nuestras obligaciones y en nuestros compromisos espirituales con el Señor. Y sigue diciendo 1 Corintios 15:34, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Note, hermanos, la estrecha relación en este verso que existe entre velar debidamente, no pecar y conocer a Dios. Quien duerme, peca. Y quien duerme es porque aún no conoce a Dios debidamente. Así que podemos decir que cuando el creyente no procura adquirir ese conocimiento de Dios es porque está dormido. Y si está dormido, entonces estará despierto, pero para el pecado, hermanos. Aquí en este verso 34, 1 Corintios 15, se ve esa estrecha relación entre velar, no pecar y conocer a Dios. Ahora, hemos de advertir que en este verso, no conocer a Dios no está haciendo referencia a un conocimiento para salvación. Es decir, sino que cuando Pablo dice, algunos no conocen a Dios, está hablándole a creyentes de la iglesia de Corinto. Sí, increíble, creyentes que aún no conocen verdaderamente a Dios, porque no poseen un conocimiento de la palabra de Dios. Su conocimiento de la palabra de Dios y de las doctrinas bíblicas es escaso. Recuerde, para contextualizar y entender este verso, el contexto de este verso es la doctrina fundamental de la resurrección. Todo el capítulo 15, 1 Corintios, habla de la resurrección de los muertos. Y algunos de los corintios, sí, hermanos, algunos de los corintios estaban negando esta enseñanza fundamental
del Evangelio de Cristo. Y para Pablo esto estaba sucediendo porque estos hermanos de Corintio no tenían un conocimiento personal de Dios. Quizás tenían una idea general del ser de Dios, pero no tenían una comunión permanente con el Dios vivo. Estaban dormidos y tan dormidos que estaban negando la resurrección de entre los muertos. No se estaban diferenciando de los paganos que se mostraban llenos de ignorancia hacia Dios. Por eso Pablo les dice, lo que debe ser una vergüenza para ustedes, digo esto para avergonzarlos, desafiando así a los miembros de la congregación de Corintios para que no imiten y no caigan en las falsas enseñanzas y se conviertan en ignorantes de la doctrina y del conocimiento de Dios. Así que note, hermanos, que Pablo le está diciendo también a los corintios, velad debidamente, porque esto tiene, al parecer, o en el texto, una estrecha relación con el conocer a Dios. De modo que el creyente que está despierto, hermano, entendemos, no pierde el tiempo en cuanto a adquirir conocimiento de Dios se refiere. Hermanos, no instruirnos en la palabra de Dios, no instruirnos en las doctrinas bíblicas es caer en el sueño de este mundo. El creyente que está despierto, hermanos, aprovecha cada oportunidad para aprender del Señor y de su palabra. Uno de nuestros temores es que en estos tiempos de pandemia algunos estén dormidos en cuanto al aprender y conocer de Dios. Por eso le hemos animado en más de una ocasión, hermano, mantente despierto en la devoción personal, mantente despierto con tu familia, en la devoción familiar. Aprovecha que estás en casa, que posiblemente tengas más oportunidad para leer la palabra, para orar. No es el tiempo, hermanos, para estar en el ocio, sino que es el tiempo, hermanos, para aprovechar y aprender del Señor, conocer más de Él, conocer más de su palabra. Es tiempo de mantenernos despiertos en tales asuntos. Es por eso, hermanos, que también les exhortamos a aprovechar en este distanciamiento los estudios y enseñanzas que con preocupación en la iglesia hemos comenzado a transmitir. El estudio de los jueves, la clase de confesión de los viernes. No te conformes solo con el sermón del domingo. Aprovecha cada momento para aprender del Señor. Más cuando estamos tan clara y evidentemente en tiempos tan difíciles. Así que no es tiempo, hermanos, de dormir. Que no caigas ahora en ese error de que ahora que comencemos a congregarnos otra vez, yo me voy a activar en las cosas del Señor. Hermanos, si ese es tu pensamiento, creo que cuando comencemos a reunirnos, hermanos, entonces tu decrecimiento, hermanos, tu sueño en las cosas espirituales cobrarán la factura. Así que, hermanos, te animamos para que estés despierto, porque caer en este sueño es un asunto muy serio. Acuérdate que hay una estrecha relación entre estar despierto, conocer a Dios y evitar el pecado. Como dice el Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Note estos verbos: andar, buscar de corazón, guardar, nuevamente andar.
Hermanos, son cosas que son completamente distintas a estar dormido. O como dice el Salmo 1, en su ley medita de día y de noche. El creyente ha de mantenerse, hermanos, despiertos en los asuntos espirituales. Hermano, también recordamos la oración de los miércoles. Mantente despierto en la oración por tus hermanos, por la iglesia, porque no es tiempo, hermanos, de dormir. Hay una estrecha entonces relación entre conocer a Dios, velar, no solo guardarse del pecado, sino también conocer a Dios y actuar. Como dice Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿cómo va a estar? El pueblo que conoce a Dios, ¿cómo está? No está dormido, está despierto porque se esfuerza y actúa a pesar de las circunstancias. Los violadores aquí en este texto son aquellos judíos que se dejaron engañar y traicionar en su religión por estos hombres pecadores. Pero los que conocen a Dios se mantienen firmes en sus convicciones y se esfuerzan y actúan. Lo que quiero señalar aquí es que quien conoce a Dios no es indiferente, no es pasivo, no se duerme ante los acontecimientos que hay en su alrededor. Pues bien sabemos que el contexto de Daniel no era el más adecuado. Ellos estaban despatriados, habían sido trasladados a Babilonia. J.I. Packer dice de este verso: esto muestra que la acción iniciada por los que conocen a Dios es una reacción ante las tendencias anti-Dios que se ponen de manifiesto a su alrededor. Mientras su Dios está siendo desafiado o desoído, el creyente que está despierto no puede descansar. Siente que tiene que hacer algo. La deshonra que se está haciendo al nombre de Dios lo impulsa a la acción. Esto es exactamente lo que vemos que ocurre en los capítulos narrativos de Daniel, donde se nos habla de los prodigios de Daniel y sus 3 amigos. Eran hombres que conocían a Dios y que en consecuencia se sentían impulsados de tiempo en tiempo a ponerse firmes frente a las convenciones y los dictados de la irreligión o de la falsa religión. Nosotros, hermanos, vemos cómo Daniel, ante la difícil situación, oraba a Dios y estudiaba los libros de la ley. Daniel capítulo 9, verso 2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Este es un hombre que no estaba durmiendo. Es un hombre que velaba debidamente. Es un hombre que conoce a su Dios. Quien conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que si estás dormido, seguramente es porque realmente no te has interesado. Y esto a causa del sueño en que estás, en no indagar, preocuparte y esforzarte para adquirir ese conocimiento verdadero de Dios. Daniel era un hombre despierto a pesar del tiempo en que se encontraba, y a causa del tiempo en que se encontraba es cuando más estuvo despierto en las cosas del Señor. Esta misma exhortación la encontramos en Efesios capítulo 5, verso 14. Podemos deducir de este pasaje que los creyentes de Éfeso cayeron también en letargo, pereza, negligencia, apatía espiritual, cosas que realmente, hermanos, no encajan en una vida de piedad y en una vida de santidad.
Leemos este pasaje, Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice Matthew Henry de este texto: el tiempo es un talento que Dios nos da y se malgasta y se pierde cuando no se usa conforme a su intención. Si hasta ahora hemos desperdiciado el tiempo, debemos doblar nuestra diligencia para el futuro. Cuán poco piensan los hombres en el momento en que en su lecho de muerte miles redimirán alegres por el precio de todo el mundo, pero a qué banalidades lo sacrifican diariamente. La gente es muy buena para quejarse de los malos tiempos. Bueno sería si eso los estimulara más para redimir el tiempo. No seas imprudente, no seas necio. La ignorancia de nuestro deber y la negligencia con nuestras almas son una muestra de la necedad más grande. Pablo, hermanos, nos está exhortando entonces a levantarnos del sueño de la inconsciencia, la falta de respuesta y la inactividad en las cosas del Señor. Hermanos, es tiempo para levantarnos. Es tiempo para servir a Cristo, a nuestros hermanos en la fe. Ese es tiempo para estar dispuesto a anunciar el Evangelio, compartir con el necesitado. Hermanos, es tiempo de hacer obras que glorifiquen a Dios. No es tiempo para el ocio, no es tiempo para dormir, no es tiempo para perder el tiempo. ¿Cuál es el fundamento de la exhortación? ¿Por qué debemos levantarnos, hermanos? ¿Y por qué debemos hacerlo ya, ahora? Porque bueno, el apóstol Pablo, hermanos, nos va a decir: porque nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Esa es la razón para levantarnos, hermanos. Porque nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Recordemos entonces lo que ya hemos explicado. ¿Cuál es el tiempo? Estamos en el tiempo del establecimiento del reino. Pero esto es un periodo indefinido, pues nadie sabe la hora ni la fecha del establecimiento definitivo del reino de Dios. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así que son tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Nosotros sabemos por las Escrituras que estamos en los postreros tiempos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Por lo que vemos en el texto, la segunda venida de Cristo, esa salvación esa salvación que anhelamos ahora está más cerca de que cuando creímos. Y como decíamos el domingo anterior, si esto era cierto para los romanos, ¿cuánto más para nosotros, que vivimos alrededor de casi 2000 años después de que Pablo escribió esta carta? Así que nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. Quiere decir, la culminación de nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros en el tiempo de lo que estaba cuando confesamos por primera vez nuestra fe en el Señor Jesucristo y fuimos bautizados. Aquí, como dice Hendriksen, es evidente que el apóstol recurre aquí a la escatología, es decir, a la doctrina del regreso de Cristo, y la va a usar como fundamento y como base para incentivarnos a nosotros a vivir una vida santa, a no dormir,
sino a estar despiertos en las cosas espirituales. No debemos dormir, sino, hermanos, estar despiertos, porque Cristo, hermanos, está cerca. No sé cuánto tú meditas en esto, pero yo creo que más por las circunstancias en que estamos, es algo en lo que debemos meditar seriamente. Estamos en el tiempo escatológico, hermanos. Estamos en el tiempo de, como se dice en teología, del ya, pero todavía no. Notemos que Pablo habla de nuestra salvación como algo que va a venir. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Ahora, para aclarar, la pregunta sería, pero Pablo, ¿ya no somos salvos? Si ya somos salvos, entonces, ¿por qué esperar una salvación? Bueno, es algo que podemos inferir de la carta misma a los romanos y que ya hemos tratado en los capítulos del 1 al 6, del 6 al 8 y en el capítulo 8, hermanos, donde se nos permite distinguir 3 tiempos en el plan redentor de Dios en cuanto a nuestra salvación. Debo recordarles aquí entonces que ya nosotros hemos sido salvados. Si has creído en Cristo como tu Señor, como tu sustentador, como aquel que murió en la cruz para pagar la deuda de tus pecados, si le has confesado y has creído en Él, ya has sido salvado. Esto es una verdad gloriosa del Evangelio, de la carta a los romanos. Pues si hemos creído en Cristo, ya tenemos vida eterna, pero posicional y legalmente, hermano. Es decir, que legalmente estamos completamente redimidos. Hemos sido exonerados de la deuda del pecado con Dios, como veíamos. Esto la Biblia lo llama la justificación. Es decir, que por la obra de Cristo hemos sido declarados justos ante Dios. Y ese veredicto, hermanos, no se va a cambiar en el tiempo. Si hemos creído en Cristo, ya hemos sido salvados. Pero estamos en el ya, pero todavía no. ¿En qué sentido? En que aunque ya somos salvos o justificados, no obstante, el cristiano está o sigue siendo salvado. Posicional y legalmente no falta nada. La obra de Cristo paga toda nuestra deuda. Es perfecta y completa. Por eso, hermanos, cuando muere en la cruz, Cristo dijo, consumado es. Oh, qué benditas palabras. Todo está completo. Sin embargo, en esta vida, la experiencia y la palabra indudablemente demuestra que aunque ya somos salvos, estamos siendo rescatados día a día del poder y del dominio del pecado. Ahora sí somos nuevas criaturas y vivimos por ello en una lucha constante, diaria, con Satanás, el pecado y el mundo. Y esto es lo que se le llama una santificación progresiva. Y en esa santificación progresiva, el creyente necesita ser salvado día a día. Día a día necesitamos depender de Cristo. Pero hay una tercera etapa en nuestra redención o plan salvífico, y es de la que ahora Pablo acude para animarnos a estar despiertos. Y es que el cristiano es salvo, sigue siendo salvado, pero algún día será salvado definitivamente. Nuestra salvación aquí es en cierto sentido parcial. Estamos ya sentados en lugares celestiales con Cristo, pero todavía no. Ya lo estamos, pero aún necesitamos ser rescatados de la presencia del pecado, hermanos. Necesitamos ser librados de este cuerpo de muerte.
Necesitamos ser librados de este remanente de pecado que nos agobia, nos entristece, nos aflige, que nos hace sentir miserables y que aún, hermanos, no nos sentimos con la pureza necesaria para mirar a Dios, hermanos, cara a cara. Esta humillación por causa del pecado, este pecado remanente, permanece aún en nosotros. Pero sabemos que llegará el día en que seremos mudados y este cuerpo de muerte será transformado en un cuerpo glorioso. Y es ese día el que Pablo dice, es esa salvación que ahora está más cerca de cuando creímos, hermanos. Y esto nos debe animar para estar despiertos, hermanos. Esto nos debe animar para no dormir. No sé cuánto tú anhelas, amado, ser librado de este cuerpo de muerte. No sé cuánto sueñas con que llegue el día en que abras los ojos y ya el pecado no esté presente en ti. Ese día debe ser anhelado por todos. Y es ese día, según el apóstol Pablo, el que nos debe animar a estar despiertos. Además, porque también debes recordar que aún necesitas día a día seguir siendo salvado del dominio del pecado. Así que no es tiempo, hermanos, para dormir. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto se le llama glorificación. Entonces hay tres etapas: justificación, santificación y glorificación. Y es con base a esa glorificación en que Pablo dice, no es tiempo de dormir. Hermanos, nuestra salvación está cerca. Y como Pablo dice también en 1 Tesalonicenses 4:16 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que, hermanos, conociendo el tiempo, primero, negativamente son tiempos peligrosos. No es tiempo de dormir. Pero positivamente, sabiendo que nuestra glorificación está cada vez más cerca, sabiendo que Cristo y que nuestra partida con Él se acerca, hermanos, atendamos atentamente las exhortaciones, pues es tiempo para estar despierto cada momento de nuestras vidas, y cuanto más sabiendo que aquel día se acerca. Hermanos, nota también para reforzar esto, hermanos, que Pablo habla de esto con una urgencia y con una prontitud que quiero resaltar y con la que quiero finalizar para también dar unas aplicaciones. Hermano, podemos notar la urgencia o la prontitud con que se nos pide esto. Nota que el apóstol dice, ya es hora. Ya es hora de levantarnos el sueño. Ya es hora. El tiempo es hoy. Hermanos, es el tiempo para escuchar. Es el tiempo para obedecer. No es mañana. Es ahora, no después. Este es el tiempo. Es ahora, hermano. Así que cuando Pablo dice ya es hora, esto es una urgencia impostergable. Siempre lo ha sido. Fue urgente para los hermanos de Roma y es urgente mucho más para nosotros. Ahora alguien podría decir, bueno, a mí no me parece tan urgente, porque imagínate cuando Pablo dijo eso y aún no ha pasado nada. No veo cuál es la urgencia. Así que bueno, los romanos, casi 2000 años, no ha pasado nada. Bueno, ¿por qué la urgencia? Bueno, debo decirte que estos
siempre ha sido urgente. Fue urgente para los romanos, fue urgente para los creyentes hace 100 años, pero también es urgente para nosotros hoy. Y esto por dos razones. Y con esto quiero finalizar. ¿Por qué es urgente levantarnos del sueño? Primero, hermanos, porque nosotros los creyentes más que nadie debemos tener presente la realidad de lo corta que es la vida. Nuestro tiempo es limitado y la oportunidad es breve. Hermanos, la vida es tan corta que no hay tiempo que perder. Por eso la urgencia. Ya es hora. No hay tiempo, hermanos. La vida es tan corta que no hay tiempo para dormirnos en las cosas espirituales, porque dormirnos en un tiempo tan limitado y corto puede ser peligroso y puede ser sumamente trágico, con consecuencias nefastas. Santiago 4:14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermano, el tiempo es ahora, porque tú no sabes qué ha de ser mañana. No sabes cuánto tiempo estarás de peregrino en esta tierra. Hermano, ¿has considerado seriamente que tu vida no la puedes desperdiciar en tantas banalidades? Considera que pronto tu vida habrá pasado y medita en esto. ¿Cómo? ¿Cómo te presentarás ante Dios, quien te ha dado la vida? Cuando tengas que presentarte ante Él, ¿qué cuentas le darás al dador de tu vida? Porque ciertamente Pablo en 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Así que ¿por qué ya ahora es el tiempo de levantarte? Porque no sabes qué ha de ser mañana. Porque la vida es corta, es neblina. Hace unos años leí la siguiente expresión en un libro: solo una vida, y pasa tan rápido, y solo lo que hagamos por Cristo quedará. Hermanos, procuremos por ello llenar nuestra cuenta en el banco del cielo, pues de aquí, tú lo sabes, no te llevarás nada, todo pasará. Despertemos, hermanos, no sea que nos hallemos desgastando nuestra vida en cosas tan inútiles. Joven cristiano, despierta, deja desperdiciar tu vida, aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Además, no pienses que tu juventud te va a durar toda la vida. Y cuando lleguen los años malos, no vas a tener contentamiento en ellos. No hay tiempo, hermano. No hay tiempo de dormir. Deja de perderlo. Deja de dormirte frente a la televisión tantas horas al día en programas tan inútiles e inservibles. Deja, hermanos, de caer en el ocio, porque no hay tiempo que perder. Solo hay una vida, solo una vida, y pasa tan rápido. Lo que hagamos por Cristo es lo que quedará. ¿Por qué la urgencia? ¿De por qué ya ahora? Porque la vida es corta. No sabemos qué será mañana. Pero dije que eran dos razones. La otra, hermanos, porque el regreso de Cristo es inminente. Nuestra salvación está más cerca de lo que creímos. Y esto quiere decir que el regreso de Cristo puede ser en cualquier momento. No lo sabes. Por eso debes permanecer despierto. Lucas capítulo 12, verso 35 al 40 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas.
Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos que estén despiertos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, despiertos, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El significado de la expresión usada en el original, a saber, cito a un autor, estén ceñidos vuestros lomos, es que los mantos largos y holgados de los siervos no deben colgar sueltos, dificultando, imposibilitando el trabajo. Estos mantos debían ser arremangadas en el cinto, de modo que los siervos pueden trabajar cómodamente y están preparados para atender a su Señor. Aplicada espiritualmente, el sentido es estar siempre preparados para recibir al Señor en su regreso de la fiesta de boda de la gloria celestial y rendirle todo el servicio que Él desee. Mantened vuestras lámparas encendidas. También señala la necesidad de la preparación. Lo que tenemos aquí es esencialmente la misma lección que se encuentra en la parábola de las 5 muchachas sensatas y las 5 insensatas. Ten, hermanos, tu lámpara lista, despierto, preparado, porque no sabes en qué momento Cristo ha de venir o en qué momento tu vida se ha de terminar. Por tanto, amado, entendiendo estas cosas, debemos cuidarnos de caer en este sueño. Y es por ello que tenemos que velar, estar despiertos. Nosotros podemos observar, hermanos, que Jesús con insistencia durante su ministerio terrenal advirtió a sus discípulos y a nosotros del peligro de caer en el sueño de este mundo. De forma constante les exhortó que debían velar. Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Marcos 13:37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 14:34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Marcos 14:38, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y ni qué decir, hermanos, de las cartas del Nuevo Testamento. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera a los Corintios 16:3 y Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, ya es hora de levantarnos del sueño. No duermas más, despierta y Cristo te alumbrará. Amigo que me escuchas, el tiempo de salvación es hoy. Quizás has dicho mañana, quizás el año que viene, voy a esperar aquí, resolver esto, o que se acabe este u otro contrato, o que esto pase. No. Es tiempo de salvación hoy, no sabes qué será mañana.
Segunda a los Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día del Evangelio es un día de salvación. El medio de gracia es el medio de salvación. El ofrecimiento del Evangelio que se te hace hoy es la oferta de la salvación. Y la época presente es el tiempo apropiado para aceptar los ofrecimientos de Cristo. El mañana no es nuestro. No sabemos qué será mañana, ni dónde estaremos. Ahora disfrutamos un día de gracia. Entonces, sé cuidadoso por no rechazarlo. Hoy entonces, amigo, te invitamos a que te arrepientas de tus pecados. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que esté cercano. No, acuérdate, como dice Génesis, Dios no va a contender con el hombre por siempre, porque hay el tiempo en que ya Dios no aceptará tus arrepentimientos o porque ya será muy tarde. Así que el tiempo de arrepentirte es hoy. Ven a Cristo y apártate del pecado. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a estar despiertos y de levantarnos del sueño. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, por tu paciencia, Señor. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Padre, queremos pedirte que nos perdones, pues hemos caído en el sueño, hemos sido descuidados en las cosas espirituales. Como decíamos al principio de este sermón, a veces estamos más despiertos para las cosas de este mundo, pero tristemente dormidos para las cosas espirituales. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender esta exhortación, pues es tiempo de estar despiertos y no de dormir. Que tu gracia sea sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.